Hoy tenemos el placer de contar con la licenciada en nutrición Paula Watt, que bueno, que nos preparó muy amablemente este encuentro para que podamos compartir algunos aspectos de este tema. Un encuentro en lo que los invitamos a participar. Pueden escribir sus consultas en el chat, pueden levantar la mano y bueno, y que sea algo interactivo entre todos y podamos aprender juntos. Así que bueno, Paula, bienvenida, ya te veo por ahí. Saludo a Elisa también ahí, mi compañera. Y bueno, Paula, cuando quieras, estás habilitada para compartir pantalla y habilitarte ahí el micro. Ya estás con el micrófono activado, Pau. Sí, hola, ¿cómo están? Muy bien, Buenas ¿y tú? tardes. Bienvenida. Es que no me deja encuentro para compartir, pero Tenés que ver abajo del todo de la pantalla del Zoom, una flechita sí, pero verde. no me aparece la ventana de Google. Igual si la Mm, separo de las otras. A ver, Ahí sí lo ven, ¿no? ahora sí, 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 Ahí. perfecto. perfecto. Bueno, sí, ¿cómo están? Mi nombre es Paula. Soy licenciada en nutrición por la Universidad de la República. Eh, Y como dijeron en este encuentro, vamos a hablar sobre los hábitos saludables para promover la salud cardiovascular. Me pueden parar cuando quieran, si tienen alguna duda. Tiendo a hablar algo rápido, entonces si tienen alguna duda me pueden parar y consultar. Bueno, como dijimos, vamos a hablar sobre los hábitos saludables para promover una salud cardiovascular. Entonces, en los temas vamos a incluir qué son las enfermedades cardiovasculares y cuáles son sus factores de riesgo. Segundo tema, vamos a ver la importancia de una alimentación saludable y la actividad física para prevenir estas enfermedades cardiovasculares. Y en el tercer tema vamos a ver unos consejos más prácticos para poder llevar una alimentación saludable. Empezamos entonces definiendo qué son las enfermedades cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades representan la primera causa de muerte en el mundo. En el 2019, y este es un dato de la OMS, 17,9 millones de personas murieron a causa de una enfermedad cardiovascular. Es súper importante tener en cuenta que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse. Para esto es necesario que actuemos sobre los factores de riesgo conductuales y las enfermedades no transmisibles. Los factores de riesgo conductuales son conductas que aumentan la probabilidad de que nos enfermemos. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva un diagrama en el que aparecen los factores de riesgo conductuales que dijimos, en los que se encuentran el sedentarismo, el alcoholismo, una alimentación inadecuada y el tabaquismo, que estos factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de que contraigamos alguna de estas enfermedades no transmisibles, como son las dislipemias, el sobrepeso o la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y estas enfermedades no transmisibles son en sí mismas factores de riesgo para contraer enfermedades cardiovasculares. Entonces para prevenir estas enfermedades cardiovasculares, tenemos que actuar sobre los factores de riesgo y sobre las enfermedades no transmisibles. Entonces primero a definir un poco, me parece súper interesante entender cómo son estas enfermedades no transmisibles y cómo están relacionadas también a las enfermedades cardiovasculares, para después ver cómo podemos prevenirlas y cómo podemos actuar sobre estos factores de riesgo. Entonces empezamos con la primera enfermedad no transmisible que vamos a ver, que es la obesidad. Eh, bueno, la obesidad, la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad crónica multifactorial que se caracteriza por una acumulación excesiva de tejido adiposo. El tejido adiposo es la masa grasa del cuerpo. Y esta acumulación excesiva de grasa eh, es el resultado de un desequilibrio energético, que en este caso se da cuando consumimos
más calorías de las que nuestro cuerpo gasta o requiere. Entonces, cuando eso se mantiene por un tiempo, se da esta acumulación excesiva de masa grasa en el cuerpo. La OMS también utiliza este indicador, que muchos lo conocerán, que es el índice de masa corporal, lo que se hace es calcular este índice con el peso y la estatura de la persona, y si el marcador nos da mayor o igual a 30, es que se diagnostica obesidad. Importante mencionar que el índice de masa corporal es un marcador indirecto de grasa. Nos va a diagnosticar obesidad, pero también hay otros marcadores, como es el perímetro de cintura, que nos ayudan también a diagnosticar el tipo de obesidad, y con el tipo de obesidad el riesgo cardiovascular que tienen. Porque cuando la obesidad es central, que la mayoría de la grasa se encuentra concentrada en el abdomen, hay un mayor riesgo cardiovascular. Hay estudios que prueban que se multiplica por 2 el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares cuando la obesidad es central. Entonces, no solo nos guiamos por el IMC y ahí diagnosticamos si hay obesidad o no, sino también es importante entender el riesgo que tiene esa obesidad. Bueno, y como un dato más epidemiológico para entender la dimensión de esta patología, en el 2022 el 16% de la población mundial eran obesas, y en Uruguay 2 de cada 3 personas padecen sobrepeso u obesidad. Bueno, pasamos así entonces a la siguiente enfermedad no transmisible, que son las dislipemias. Es un nombre raro, pero ya van a ver que son viejos conocidos. Las dislipemias son trastornos caracterizados por la presencia de valores alterados de lípidos en la sangre, de lípidos plasmáticos. Estos trastornos incluyen los valores elevados de colesterol total o colesterol LDL, los valores elevados de triglicéridos y los valores descendidos de colesterol HDL. El colesterol LDL es el colesterol que comúnmente conocemos como colesterol malo, y el colesterol HDL es el que comúnmente conocemos como el colesterol bueno. ¿Por qué es que los conocemos así? Bueno, el LDL se llama así por sus siglas en inglés, son lipoproteínas de baja densidad, que lo que hacen y su función es transportar colesterol nuevo del hígado hacia las células del organismo. En cambio, el colesterol HDL, que es el colesterol que dijimos que conocíamos como bueno, lo que su función es recoger los lípidos que están en la sangre y llevarlos al hígado para que sean almacenados o que se eliminen por la bilis. Una de las principales complicaciones de tener el colesterol, de los niveles de colesterol alto, es la aterosclerosis. La aterosclerosis se da cuando las células ya son incapaces de absorber todo el colesterol que hay en la sangre. Entonces este colesterol lo que hace es, se empieza a depositar en las paredes de la arteria, como ven en esta fotito. eh, Se empieza a depositar en las paredes de la arteria, y esto provoca un estrechamiento del vaso sanguíneo. Se genera esta capa de ateroma y se estrecha la luz de la arteria. Este fenómeno de la aterosclerosis, en conjunto con otros factores de riesgo, como es la obesidad, la hipertensión y el sedentarismo, pueden llevar a desarrollar enfermedades cardiovasculares, eh, como ACVs, cardiopatías isquémicas de los miembros inferiores, bueno, entre otros. Súper importante también destacar que la hipercolesterolemia o los niveles altos de colesterol es una patología que no presenta ni síntomas ni signos, por lo que es súper importante realizarnos chequeos médicos periódicos para poder detectar alguno de estos trastornos. Y por último, eh, en Uruguay, el 18.4% de la población de entre 18 y 64 años tienen niveles elevados de colesterol. Bueno, y pasamos a la tercera enfermedad no transmisible, que es la hipertensión. Creo que una de las más conocidas.
La hipertensión arterial es una condición médica en la que la presión arterial se encuentra constantemente por encima de los valores normales. Se diagnostica cuando las mediciones de la presión arterial dan por encima de estos valores de 140-90 milímetros de mercurio. Y la hipertensión puede ser primaria, que es cuando no existe una causa identificable, pero sí se reconocen distintos factores de riesgo que están asociados, como la edad, la raza, la actividad física, la obesidad o el sobrepeso, una dieta alta en sodio y el sedentarismo. O bien, la hipertensión también puede ser secundaria, que es cuando es resultante de otras patologías, como pueden ser enfermedades renales, trastornos hormonales, o también puede ser el efecto secundario de algún medicamento. En pacientes con hipertensión, las cardiopatías son la principal causa de muerte. Eh, Nada, la presión alta constante lo que genera es una mayor resistencia en el corazón que esta responde con un aumento de su masa muscular y eso genera complicaciones. Súper importante, si tenemos diagnosticado hipertensión y estamos con un tratamiento médico, también acompañarlo con una dieta baja en sodio. eh, y bueno, y si no estamos diagnosticados y no tenemos hipertensión diagnosticada, igualmente preferir una dieta baja en sodio para poder prevenir esta enfermedad. En Uruguay se estima que un 30% de la población de entre 15 y 64 años tienen hipertensión. Bueno, y por último, la última enfermedad no transmisible que vamos a ver hoy es la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por los niveles altos de glucosa en sangre. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, que es genética y se ve principalmente en niños, y la diabetes mellitus tipo 2, que es la más común y se ve generalmente en adultos. En esta enfermedad intervienen factores ambientales y genéticos. Los factores ambientales que intervienen son eh, la edad, la obesidad o el sobrepeso, una dieta rica en grasas y en colesterol, también una dieta que sea hipercalórica, con un alto índice glucémico, o sea, con exceso de azúcares, puede llevar a que nosotros contraigamos esta enfermedad. También el sedentarismo lo que genera es potencia la resistencia a la insulina, que la insulina es la hormona que segrega el páncreas, que lo que hace es captar la glucosa que está en la sangre y llevarla a las células. La diabetes se da cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o bien no segrega la suficiente. Entonces se generan estos niveles elevados de glucosa en sangre. A nivel mundial se estima que 422 millones de personas, que parece un montón, y es un montón, tienen diabetes. En Uruguay, aproximadamente un 10% de la población tiene esta patología. Bueno, hasta ahí todo bien. Yo no, creo que no veo las preguntas, entonces no sé si hay alguna antes de pasar al siguiente tema. No, por ahora no, Paula. Perfecto, Todo claro. seguimos entonces. Bueno, entonces ahora que entendemos un poco más acerca de las enfermedades no transmisibles y cómo se relacionan con las enfermedades cardiovasculares, pasamos al segundo tema, que es la importancia de una alimentación saludable para poder prevenir y para poder mejorar nuestra salud. La alimentación juega un rol fundamental en el cuidado de la salud cardiovascular. Mantener una dieta saludable y equilibrada no solo nos proporciona la energía y los nutrientes que necesitamos, sino que también nos ayuda a prevenir la obesidad y la aparición de enfermedades cardiovasculares. Me parece súper importante, primero, antes de hablar de los grupos de alimentos y de los alimentos que tenemos que priorizar en esta alimentación saludable, es definir la palabra dieta. Eh, Creo que estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra dieta y asociarlo con restricción, prohibición y con algo que es temporal, con algo de hago esta dieta para llegar a cierto objetivo y después ya vuelvo a los hábitos que tenía antes.
Y bueno, y en realidad no, cuando nosotros hablamos de dieta, eh, hablamos de todo el conjunto de nuestros hábitos alimentarios. Y esta dieta saludable, equilibrada, no debería implicar una restricción de ningún alimento y no es temporal. La idea es adquirir hábitos saludables y aprender a comer bien y saludable, de manera equilibrada, para que esos hábitos nos acompañen durante toda nuestra vida. Bien, esta dieta saludable debe incluir alimentos de todos los grupos. Por eso no implica ninguna restricción. Salvo que tengamos alguna patología, obviamente, tengamos que restringir algún alimento o por el aporte de algunos nutrientes, pero en el caso de ser personas sanas y de no tener ninguna patología, no va a implicar restricción de ningún tipo. Entonces, aclarado esto, pasamos a ver de qué están compuestos, cómo están compuestos los alimentos que vamos a incluir en nuestra dieta. Bueno, los alimentos están compuestos principalmente por macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Estos macronutrientes son los encargados de aportarnos energía, son los encargados de aportar kilocalorías, ¿bien? Después están los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, el agua y por último la fibra. Más adelante vamos a hablar un poco más de la fibra y vamos a ver un poco más los beneficios de la misma. Quiero definírselas para que ya tengan una idea, y la vamos a mencionar mucho a partir de ahora. Y la fibra es la parte comestible de los alimentos vegetales que el cuerpo no puede ni digerir ni absorber. Bien, entonces por estas cuatro cosas es que están compuestas todos los alimentos, en mayor o menor medida, y los macronutrientes depende de cada alimento, pero por estas cuatro cosas están compuestos todos los alimentos. Entonces, ahora sí, podemos pasar a ver los grupos de alimentos para así ver cuáles tenemos que priorizar y en qué medida para poder tener una dieta más saludable y equilibrada. Empezamos con las frutas y las verduras, que son alimentos de consumo libre, diario y con un bajo aporte energético. Aportan principalmente hidratos de carbono, vitaminas, minerales y son una gran fuente de fibra. Por su gran aporte, por su gran contenido de agua, las frutas y las verduras también se dice son alimentos con una densidad energética baja. Eso quiere decir que en mucha cantidad nos aportan pocas calorías. También son una gran fuente de fibra, por lo que nos van a dar saciedad por mucho tiempo. Bueno, en las frutas y verduras se recomienda su consumo diario, como dije, de al menos 2 porciones de verdura y 3 porciones de fruta. Pasamos así entonces a los cereales y los tubérculos, que son también alimentos que debemos consumir diariamente. Son fuente de hidratos de carbono y si elegimos aquellos que son cereales integrales, también son una gran fuente de fibra y de vitaminas. Se recomienda el consumo de 4 a 6 porciones diarias. Por ejemplo, una porción de cereales o de tubérculos es una papa mediana, una taza de pasta seca, cruda, media taza de arroz crudo, 2 rebanadas de pan de molde y 5 dedos de pan de barra. El pan de barra de los 5 dedos se mediría así. Este grosor sería la porción de pan de barra. Bueno, como dice acá, debemos preferir siempre que podamos cereales integrales para poder aumentar el aporte de fibra. Esto, obvio, siempre que no tengamos ninguna patología que restrinja el consumo de cereales integrales. Siempre que podamos preferir el consumo de cereales integrales y también de variar nuestro abanico de cereales. Muchas veces nos quedamos solo en el arroz o en la pasta, podemos empezar a variar con una quinoa, bueno, con avena, agregarle a nuestras preparaciones salvado de avena, harina integral, para poder en las preparaciones de siempre incorporar y aumentar el aporte de fibra. Bueno, y pasamos al tercer grupo de alimentos, que son las legumbres. Las legumbres se consideran alimentos que son fuente tanto de hidratos de carbono como de proteína, además de ser una gran fuente de fibra. Las proteínas que nos aportan las legumbres son
proteínas de origen vegetal. Entonces, son proteínas que no son del todo completas, son proteínas que se le llaman de bajo valor biológico. Lo que se recomienda, en este caso, si optamos por estas proteínas de origen vegetal, es complementarlas con alimentos que nos ayuden a completar esa proteína. Entonces, en el caso de las legumbres, un claro ejemplo es las lentejas con el arroz. A las lentejas les hace falta unos aminoácidos, que son las moléculas que forman a las proteínas, y el arroz los tiene. Entonces, si nosotros los comemos en conjunto, esa proteína se complementa y pasa a ser una proteína de alto valor biológico y una proteína completa. También son alimentos que nos aportan, bueno, mucha fibra y también un gran contenido de hierro. El hierro también, como es de origen vegetal, se recomienda acompañarlo, las legumbres, con algún alimento cítrico, con un rico aporte de vitamina C, como puede ser la naranja o el kiwi, para poder absorber más ese hierro. Se recomienda el consumo de legumbres de 2 a 4 porciones semanales. Por ejemplo, 200 gramos de legumbres cocidas, y si las medimos en crudo, 60 o 80 gramos. Nada, en Uruguay no estamos muy acostumbrados a consumir legumbres durante todo el año. Es súper importante que empecemos a incluirlo en otras preparaciones que no sean guisos, buscar consumirlas como acompañamiento de una carne, puede ser, o en una ensalada, para poder hacernos de estos hidratos de carbono y estas proteínas de tan buena calidad y de la fibra que nos aportan las legumbres. Bueno, y pasamos al cuarto grupo de alimentos, que son los frutos secos. Los frutos secos son alimentos con un gran aporte de proteínas y de lípidos insaturados, que son principalmente los lípidos que nos aportan son monoinsaturados y poliinsaturados, que son grasas de muy buena calidad. Eh, Además, nos aportan antioxidantes y vitamina E. ¿Qué pasa con estos alimentos? Es que por su gran aporte de lípidos son alimentos con un alto aporte energético, con un alto aporte de calorías. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de consumirlos y controlar muy bien la porción de los frutos secos. No porque sean sanos y nos aporten cosas que son muy buenas y que necesitamos, podemos desvariar y comernos cualquier cantidad. No. Son súper sanos y hay que incluirlos en nuestra dieta, pero siempre en la porción controlada. Se recomienda, en el caso de estos alimentos, el consumo de 2 a 7 porciones semanales, que las porciones son de 20 gramos, y una buena manera que yo encuentro para medirlos es con un puñado cerrado, que podamos mover la mano y que no se escape ningún fruto seco. Una buena estrategia también para incluirlos es incluirlos en almuerzos, en alguna ensalada, picados, arriba de alguna sopa o de algunas verduras salteadas. Y también en desayunos o meriendas, si optamos por un yogur, también incorporarlos, por ahí es una buena estrategia para poder controlar la porción. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la fibra. No sé si se dieron cuenta que los 4 grupos de alimentos que vimos hasta ahora son los grupos de alimentos que nos van a aportar fibra. Son los grupos de alimentos de origen vegetal que nos van a aportar, que van a ser fuentes de fibra en nuestra dieta. Entonces me parece que es súper interesante poder definir ahora cuáles son los beneficios de esa fibra y por qué insistimos tanto en que hay que incluirla y aumentar el consumo. Bueno, una dieta rica en fibra es fundamental para lograr una alimentación saludable que mantenga un estado de salud adecuado y prevenir así la aparición de enfermedades. Se dice que la fibra tiene una función protectora, porque tiene un montón de beneficios. Nosotros nos vamos a detener en estos 3, principalmente. Bueno, como primer beneficio tenemos que evita el estreñimiento y además nos ayuda a regular el tránsito intestinal. La fibra retiene mucha agua, entonces eso hace que se aumenten el volumen de las heces, se hagan más líquidas y eso facilite la expulsión. A su vez, regula la absorción de grasas y azúcares, disminuyendo la glicemia postprandial,
que es los niveles de glucosa que nosotros tenemos después de una comida. Y bueno, y como último beneficio que vamos a ver ahora es que tiene un efecto saciante. La fibra retrasa el vaciamiento gástrico. Eso hace que, ay, me sale un cartel. Ahí. Retrasa el vaciamiento gástrico, lo que hace que nos sintamos con más saciedad por más tiempo, disminuyendo así la ingesta excesiva de alimentos. Vamos a poder, si nuestras comidas tienen un aporte adecuado de fibra, vamos a poder evitar el picoteo entre comidas y no vamos a llegar a la siguiente comida con tanta hambre por ese efecto saciante que tiene. Bien, entonces, los cuatro grupos de alimentos que vimos hasta ahora son los que nos van a aportar fibra, son en los que tenemos que poner mucho énfasis, pero igual nos faltan grupos de alimentos que también vamos a tener que incorporar a nuestra dieta porque también son súper importantes. Paula, te Bien. interrumpo. Acá tenemos una pregunta de Susana que dice, ¿pasta acompañada de una ensalada de lechuga, por ejemplo, sería aconsejable? ¿Cómo? Pasta acompañada de una ensalada de lechuga, por ejemplo, ¿sería aconsejable? Te pregunta Susana. Sí, es aconsejable. Pido que seamos más variados con la verdura que vamos a incluir en nuestro plato. Una pasta la podemos acompañar con algunas verduritas salteadas. Si vamos a hacer una salsa de tomate, incluir y vehiculizar verduras mediante esa salsa de tomate, no solo ponerle cebolla y morrón, que es lo que generalmente ponemos. Poner zapallito, poner zanahoria, por ahí también estamos incluyendo verduras, pero sí, obvio, es aconsejable. Bueno, y seguimos con los otros grupos de alimentos. Por ejemplo, los lácteos, que son una de las principales fuentes de calcio que tenemos en nuestra dieta. Además, las proteínas presentes en la leche son proteínas de alto valor biológico, son proteínas completas. El yogur, por su contenido de probióticos, también nos ayuda a equilibrar la flora intestinal y a reforzar la respuesta inmunológica. Y bueno, y los quesos que también tienen un alto valor nutritivo y un gran aporte de proteínas y calcio. Se recomienda el consumo de lácteos que sea diario, de 2 a 4 porciones. Por ejemplo, una taza de leche, 2 unidades de yogur descremado y de 2 a 3 fetas de queso. Es importante también aclarar que si tenemos obesidad o colesterol alto, disminuir y controlar el consumo de los quesos que son más grasos, como es el parmesano, el gruyère o el emmental, y obviamente preferir los lácteos que sean descremados para poder evitar un exceso de grasas. Bueno, después tenemos las carnes, pescados y huevo, que son alimentos que se destacan por su aporte de proteínas de alto valor biológico. Al ser proteínas de origen animal, son proteínas completas y de alto valor biológico. También son una buena fuente de vitamina B, en especial de vitamina B12, que ayudan en la formación de glóbulos rojos y en el mantenimiento del sistema nervioso. Se recomienda consumir entre 3 y 4 porciones de proteínas por semana. Por ejemplo, un huevo, un churrasco de 150 a 180 gramos, si hablamos de churrasco de carne roja. Eh, y bueno, si incluimos carne roja, preferir los cortes más magros para el día a día, quitarle la grasa visible de esos cortes, si es zona vez, retirarle la piel. Y bueno, y preferir también métodos de cocción que no le agreguen grasas a las proteínas. Por ejemplo, el hervido, la plancha, la parrilla, evitar las frituras y moderar también el consumo de vísceras y embutidos. También es súper importante para cuidar la salud cardiovascular el aumentar e incluir el pescado en nuestra alimentación, por lo menos una vez por semana si no tenemos el hábito. Eh, el pescado tiene un muy bajo aporte de ácidos grasos saturados y un gran aporte de ácidos grasos insaturados, sobre todo de omega 3, que contribuyen al funcionamiento normal del corazón, a mantener los niveles normales de colesterol
y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces es súper importante que lo empecemos a incorporar en nuestra dieta. ¿Bien? Bueno, y por último tenemos las grasas, que son alimentos con un alto aporte energético. Eh, las grasas de origen animal, como la manteca, aportan en su mayoría ácidos grasos saturados que están relacionados con la elevación del colesterol LDL, que es el colesterol que dijimos que conocemos como malo. Por eso es que se prefiere el consumo de aceites vegetales como el aceite de oliva, que nos aporta ácidos grasos monoinsaturados, que son como los ácidos grasos de los frutos presentes en los frutos secos, que son de muy buena calidad eh, y se asocian a la protección de la salud cardiovascular. Se recomienda el consumo de 3 a 6 porciones diarias de aceites. Por ejemplo, una manera de medirlo es una cucharada sopera de aceite para aderezar una ensalada, para cocinar unas verduras, para cocinar una proteína. Bueno, obviamente preferir el consumo de estos aceites en crudo, evitando la fritura, y que las grasas de origen animal sea un consumo ocasional y moderado. Bueno, y una de las estrategias también clave para la prevención de las enfermedades cardiovasculares que se suma y que potencia una alimentación saludable es la práctica de actividad física. La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que conlleva un consumo de energía. Nosotros estamos haciendo actividad física cuando subimos escaleras, cuando paseamos una mascota, cuando damos paseos en bici o caminando, cuando hacemos la compra. En cualquiera de esos momentos estamos haciendo actividad física. En cambio, el ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física que es estructurada, planificada y repetitiva, y que el objetivo del ejercicio es mejorar o mantener la condición física. Por ejemplo, ir a nadar, hacer pesos, ir a correr. Pau, perdón, te voy a interrumpir un poquito. Dime, Te preguntan acá en el chat, si podemos fritar en aceite de oliva. si podemos fritar en aceite de oliva, Ujú. sí podemos fritar en aceite de oliva. Por lo menos Sí es mejor que podemos. fritar en el aceite En el aceite, común, por sí, tiene decir un así. punto de humo más alto, entonces se va a quemar menos que cualquier otro aceite vegetal. Excelente, gracias. Pero haber resuelto la duda. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Bueno, seguimos. Entonces el ejercicio es una subcategoría de esta actividad física, eh, que es, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a nadar, si salimos a correr o si corremos en la cinta. Esas son las diferencias entre realizar actividad física y hacer ejercicio. Los beneficios de la actividad física son muchos. Mejora nuestro estado de ánimo, disminuye el estrés, la depresión y la ansiedad, aumenta nuestra capacidad cardiorrespiratoria, mejora la salud ósea, disminuye los accidentes cardiovasculares y disminuye también las enfermedades cardíacas. Por todos estos beneficios es que las recomendaciones de actividad física son acumular por lo menos 2 horas y media de actividad física moderada por semana, serían unos 30 minutos por día. Eh, También se recomienda realizar actividades de fortalecimiento muscular moderada o intensa, que incluyan a todos los grupos musculares durante 2 o más días a la semana. Y el más importante para mí es limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias. Es importante tener en cuenta que podemos ir al gimnasio 3 veces por semana e igualmente ser personas sedentarias, porque la mayor parte del tiempo de nuestro día se le dedicamos a actividades sedentarias. Muchas veces porque la rutina nos lleva a eso, porque trabajamos 9 horas sentados en una oficina y porque después no nos da el tiempo para hacer actividades, que estemos en movimiento. Por eso es lo que se aconseja también es buscar momentos del día
en los que quizás estemos dedicándoselo a alguna actividad más sedentaria y cambiarlo. Por ejemplo, eh, si los desplazamientos que nosotros hacemos de ir al trabajo, ir a llevar a nuestros hijos a la escuela o lo que sea, los hacemos en algún medio de transporte y podemos hacerlos caminando o en bici, preferir esos medios de transporte. Si damos un paseo con nuestras mascotas, que los paseos sean un poco más largos. Si podemos hacer la compra caminando, preferir hacerla caminando, buscar espacios en los que aumentemos nuestro movimiento. Bien. Bueno, y con eso damos fin al segundo tema, que era la importancia de una alimentación saludable y de la actividad física, y pasamos al tercer punto, que son los consejos prácticos para una alimentación saludable. Como primer parte de este último tema, vamos a ver el plato de Harvard. El plato de Harvard es una guía para poder armar un plato saludable y equilibrado. Bien, yo creo que algunos, si fueron alguna vez a un nutricionista, les habrán hecho un plato más o menos similar a este, se lo habrán dibujado. Como vemos acá y como dijimos también anteriormente mientras hablábamos de los tipos de alimentos, lo importante es que los vegetales y las frutas ocupen la mitad de nuestro plato. Bien, también es súper importante incorporar variedad de frutas y verduras, diferentes tipos de cocción, algunas crudas, algunas cocidas, eh, también que sean de estación, las que más les guste, pero que ocupen la mitad de nuestro plato. Después, la otra mitad del plato se va a dividir en dos. Un cuarto lo van a ocupar los cereales y los tubérculos, eh, que nos van a aportar los hidratos de carbono. Y como dijimos, siempre que podamos preferir los cereales que sean integrales, para poder aumentar el consumo de fibra. El otro cuarto lo van a integrar las proteínas, eh, bueno, como dijimos, pueden ser de origen animal o de origen vegetal, pueden ser una legumbre, un arroz, como dijimos hoy, y hacemos una proteína completa acompañado de unos vegetales asados o de una ensalada. Ese sería un plato completo. Puede ser un churrasco de carne, un churrasco de pescado, lo que quieran lo que quieran de proteínas. Puede ser huevo también, que aporta proteína. Eh, lo importante de este plato, a mí me parece, es que, o sea, no pensemos como que cada vez que nos vamos a servir un plato de ahora en más, vamos a dividir ese plato en cuatro y vamos a intentar que entre. No, la idea es entender también las proporciones que tiene que tener nuestro plato, que la mayor parte tiene que estar compuesto por frutas y verduras, y que después tiene que haber la misma proporción de granos de cereales y tubérculos que de proteínas. Bueno, obviamente acompañar todas nuestras comidas con agua, preferir el consumo de agua y evitar el consumo de bebidas azucaradas y de jugos. Y como dijimos, también preferir aceites de origen vegetal, como el aceite de oliva o el aceite de canola, para cocinar o para aderezar. Bueno, y otro Paula, consejo que me parece. te voy a interrumpir para contestarle ahí a Fanny, que nos pregunta si este material podemos recibirlo. Sí, Fanny, le vamos a enviar la grabación de la actividad, así que pueden escuchar tranquila a Paula y que después reciben la grabación para poder repasar y tener acceso a los contenidos. Bueno, y como decía, otro consejo que me parece súper práctico para poder llevar una alimentación saludable es aprender a leer qué nos quieren decir los empaques de los alimentos que nosotros compramos en el supermercado. Eh, es muy difícil a veces elegir entre tanta oferta y ser consumidores conscientes de lo que estamos comprando. Entonces, por eso es necesario que aprendamos lo básico de cómo leer una etiqueta nutricional, una lista de ingredientes, para poder identificar si ese alimento es
es saludable y podemos incluirlos en nuestros hábitos. Bueno, primero vamos a intentar entender un poco la lista de ingredientes que por decreto y por normativa los ingredientes se encuentran ordenados de mayor a menor. Eso quiere decir que los ingredientes que estén al principio van a estar en mayor cantidad que los que estén al final. Deben preferir aquellos alimentos con listas de ingredientes cortas y con ingredientes que nosotros podamos reconocer. Los productos ultraprocesados se caracterizan por tener listas de ingredientes que son un chorizo enorme de cosas inentendibles que ni siquiera podemos pronunciar. Eso es porque tienen muy poco de los alimentos reales, conservan muy poco de alimento real, son muchos aditivos y conservantes y y sustancias creadas por la industria. Entonces, para nuestro día a día es importante preferir alimentos que entendamos los ingredientes que nos están aportando y que podamos reconocerlos. Y bueno, y por último, usar el sentido común. Si vamos a elegir, si vamos a comprar un concentrado de tomate o una salsa de tomate, preferir aquellos que tengan tomate como primer ingrediente y que no tengan un montón de cosas menos tomate, ¿no? Es un ejemplo. Por ejemplo, acá también, otro ejemplo, en estas galletas que nos dicen que son de salvado, que tienen cereal integral, nosotros esperaríamos entonces, como los ingredientes se encuentran ordenados de mayor a menor, esperaríamos que el salvado esté por lo menos entre los primeros ingredientes, porque nos los están vendiendo como que se han salvado, quizás nosotros vemos esto y decimos, bueno, lo compramos. Sin embargo, el salvado está quinto en la lista de ingredientes y está por detrás de este jarabe de maíz de alta fructosa, que me parece súper interesante porque es una manera más de decir azúcar, es una manera más que encuentra la industria de nombrar el azúcar y de enmascararlo también. Y bueno, y también en este ejemplo vemos que aporta aceite de girasol alto oleico, que podríamos decir bien, es un aceite de origen vegetal, no es una grasa de origen animal, pero si seguimos leyendo un poquito más, nos aporta también grasa vacuna refinada. Esta grasa vacuna, como dijimos, es una grasa de origen animal y nos va a aportar ácidos grasos saturados, que son los ácidos grasos que están relacionados a una elevación del colesterol LDL. Por eso es que digo, es súper importante leer la lista de ingredientes en los productos envasados porque muchas veces en el empaque están disfrazados los ingredientes. Y bueno, y el otro ejemplo que es muy claro de una mantequilla de maní industrializada, la mantequilla de maní no debería ser más que maní porque por los propios aceites del fruto seco se forma la mantequilla de maní. Y la mantequilla de maní, y en este caso, tiene aporte de azúcar como segundo ingrediente, melaza, que también es otro azúcar, y aceites vegetales hidrogenados, que de vuelta diríamos aceites vegetales, bien, nos van a aportar aceites, nos van a aportar grasas de buena calidad. En cambio, en este caso tiene aporte de azúcar, el segundo ingrediente, melaza, que también es otro azúcar, y aceites vegetales hidrogenados, que de vuelta no escucho nada. Aceites vegetales. Ahí está, se había habilitado un micro, pero ya lo cerramos. Ah, ahí va. Pensé que estaba hablando a nosotros. Eh, bueno, vemos el aceite vegetal hidrogenado, que diríamos también, bueno, aceite vegetal, por lo menos nos va a aportar grasas insaturadas, pero al estar hidrogenados, este es un proceso químico que hacen las industrias para hacer los aceites más estables. eh, los aceites, las grasas se empiezan a comportar como ácidos grasos saturados. Por lo tanto, también van a ser grasas de mala calidad que no vamos a preferir en nuestro día a día. Por eso es súper importante leer la lista de ingredientes, no dejarnos, no guiarnos tanto por lo que dice por fuera y ser un poco más cuidadosos y detenernos a leer un poco. Y bueno, siempre que vayamos a comprar algo que dice ser integral, que lo integral esté por lo menos en los primeros ingredientes eh, para, para, para certificarnos de que realmente es integral. Bueno, y después de la lista de ingredientes siempre viene
Esta tablita, que es la tablita de información nutricional, está presente en todos los alimentos que son envasados. Y como primer dato nos da el tamaño de la porción y la cantidad de porciones que hay por envase. Después nos da el dato de la cantidad de calorías que hay por porción. Normalmente es el primer, si no único, valor que nos detenemos a ver. Y es súper importante tener en cuenta que más importante que cuántas calorías nos aporta es saber de dónde vienen esas calorías y la calidad de esas calorías. Bien, es más importante que el alimento nos nutra y nos alimente a saber si engorda o no porque tiene más o menos calorías. El tercer dato que vemos aquí es el porcentaje de valor diario, que siempre están los gramos de nutriente acá y el porcentaje en el otro lado. Este valor diario nos indica el porcentaje que aporta cada nutriente para una dieta estándar de 2000 calorías. Súper importante saber que el requerimiento de cada persona depende de la edad, el peso, el sexo, la actividad física. No todos necesitamos 2000 calorías, por lo tanto este pasa a ser un número en el que no deberíamos prestar mucha atención. Después en el cuarto ítem vemos las grasas. Eh, bueno, debemos priorizar, como dijimos hasta ahora, los alimentos que no tengan un aporte alto de grasas saturadas ni de grasas trans, que son las grasas, esas dos grasas son las grasas que son como de peor calidad y que vamos a evitar, por lo menos en nuestro día a día. Como vemos, este es un claro ejemplo tiene grasas totales 2, y si vemos después en el desglose, de esos 2 gramos que aporta de grasa, aporta 1,5 de grasas saturadas. O sea, el mayor aporte de grasas es de grasas saturadas, que son las grasas de mala calidad. Entonces, este no es un alimento que prefiramos. Y si nosotros veíamos, nos quedábamos solo en estas 100 calorías, decíamos, bueno, lo compro porque son 100 calorías más. Pero si vemos, vienen de grasas que no son saludables. Y bueno, en el caso del sodio, siempre y cuando no tengamos hipertensión, vamos a preferir alimentos que nos aporten menos de 150 miligramos por porción. Y obviamente que no tengan el rotulado de exceso de sodio en el empaque. Como último dato, en esta información nutricional vemos los carbohidratos, la fibra y los azúcares. También es importante, al igual que en las calorías, entender de dónde vienen estos hidratos y esta fibra. No es lo mismo los hidratos y el azúcar que nos aporta una fruta a los hidratos que nos aporta, al azúcar añadido de un producto. Bien, la fruta tiene fibra en su matriz alimentaria que la vamos a poder digerir mejor. O sea, la fibra va a poder regular la absorción de ese azúcar. En cambio, en los azúcares que son añadidos, no hay fibra, son azúcares que están libres, entonces no la vamos a absorber diferente. Entonces es súper importante también conocer la fuente, de dónde vienen esos hidratos y de dónde viene ese azúcar. Acá, por ejemplo, vemos también que el total de hidratos es de 4 gramos que aporta por porción y nos aporta 0 gramos de fibra, entonces podemos suponer que en la lista de ingredientes no va a haber ingredientes, no va a haber ningún cereal integral, ni ninguna fruta, ni ninguna verdura que nos aporte fibra, porque es 0 gramos el aporte, y toda la cantidad de hidratos es de azúcares. Por lo tanto, por eso es súper importante no quedarnos solo en el número de las calorías, sino ver de dónde vienen esas calorías. Porque en este caso vemos que viene solo de grasas saturadas y de azúcares, o sea que no es un alimento que vamos a preferir en nuestro día a día. Recalco que es importante leer tanto la información nutricional como la lista de ingredientes y leerlas en conjunto, entender de dónde vienen las grasas, de dónde vienen esos hidratos y leerlo, y eso lo vamos a saber de la lista de ingredientes. No sé si hay alguna duda con esto, no sé si fue muy rápido. Por ¿No? ahora no hay consultas, pero me parece sumamente importante porque la verdad que
No tenemos idea de las etiquetas, dice tantas cosas, pero ¿qué es lo que es importante y lo que hay que priorizar de todo lo que tenemos por ahí? Así que Sí, por ahora no hay consulta, creo que quedó claro, perfecto. parece. Ah, bueno, por acá dice Susana, ¿dónde se puede aprender el tema de las etiquetas? Bueno, este es el momento, Susana, todas las dudas que tengas, Prestando atención a este, mí. todas las dudas que tengas o algo que quieras, capaz que Paula puede eh, repasar o resumir, si querés volvemos a la diapo anterior y no hay problema. Este es el momento para que puedas evacuar alguna duda que te haya quedado. Sí, obvio. Bueno, seguimos con el rotulado frontal, que es algo relativamente nuevo en nuestro país, que tiene como objetivo facilitar el conocimiento de nosotros, los consumidores, de las propiedades nutricionales que tiene un alimento. Este rotulado lo que hace es establecer un sistema de advertencias en forma de octágonos que deben ser incluidas en aquellos alimentos que tengan de manera agregada o intrínseca eh, cantidades de sodio, grasas saturadas y azúcares que superen los límites que son recomendados. No tiene mucho sentido que nos aprendamos estos datos, esto es simplemente de modo informativo, sino que obviamente estos alimentos, este sistema de advertencia están principalmente en alimentos que son ultraprocesados y que no vamos a incluir en nuestra dieta eh, habitual. Sobre todo si tenemos alguna patología que restrinja el consumo excesivo de alguno de estos nutrientes. Bien, pero me parece súper importante este tipo de advertencias porque nos ayuda también a nosotros a preferir o no un alimento. Bueno, y como último tema, y como estuvimos hablando de alimentos procesados, alimentos industrializados, me parece que está bueno también entender el grado de procesado que tienen los alimentos y la diferencia que hay entre uno y otros. Eh, Están los alimentos reales y los menos procesados y los ultraprocesados, vamos a ir viéndolos de a uno. Paula, perdón. Dime, Susana pregunta acá, ¿cuánto es lo recomendado? ¿por qué? Diapo anterior debe ser. ¿Esta? Ahí seguramente de hablar de sodio o de En realidad azúcares. las Exacto. recomendaciones en las que se basaron para hacer los rotulados frontales son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. O sea, son recomendaciones más globales y más generales. O sea que nosotros no tenemos incidencia en eso, así que si tienen el Exacto. cartelito ya Sí. está. Gracias. Em, bueno, vamos a ir viendo uno por uno qué diferencia hay entre cada uno de ellos. Los alimentos reales son los más fáciles de reconocer. Son aquellos alimentos que se obtienen directamente de las plantas o de los animales y en algunos casos se les aplican procesos simples como pelado, molido, secado, fermentado, entre otros, y no tienen el agregado ni de sal, azúcar ni de grasas. O sea, es el alimento así como es. Luego están los buenos procesados, que son alimentos naturales a los que se les agrega grasa, aceites, azúcares, sal, vinagre y otros ingredientes. O bien se les puede aplicar un proceso como secado, fermentado, cocción, o se conservan también como en salmuera, curados o ahumados. En ocasiones estos alimentos tienen grandes cantidades de sal, grasa o azúcares, pero si moderamos su consumo y si los combinamos con alimentos reales, también pueden ser parte de una alimentación saludable. Entre los buenos procesados se incluyen los quesos, el yogur, eh, bueno, los enlatados, las conservas, el pan francés que no tiene agregado de grasa. Y por último, y el último grado de procesamiento, son los ultraprocesados. Perdón, yo Sí, interrumpo. Dijiste palabra mágica. Me metiste un pan ahí, que es algo como que es lo primero que claro, te que sale. el pan en realidad parte de un alimento natural que es la harina.
y Sí. por agregado de aceite, de azúcar, de sal, levadura, se procesa y se hace el pan. No es el alimento natural así como así. El alimento natural Ah, sería el pero trigo. aún así el pan, el francés, no sé por qué debe ser que tiene menos conservante, dentro de todo puede Sí, ser, está recomendado. O sea, entre los panes, sí, si sí, tengo que sí, elegir claro, está uno, dentro de los buenos procesados. está. No te voy a Bien. sacar el pan. Bien, eso es importantísimo. Gracias. Bueno, y el último grado de procesados son los ultraprocesados, que contienen generalmente cantidades excesivas de azúcar, sal, calorías y grasas de mala calidad, como las grasas saturadas y las grasas trans. Conservan muy poco del alimento natural. eh, este tipo de productos también nos inducen a comer de una forma más impulsiva y más de lo necesario, lo que también puede predisponer a la obesidad por un consumo excesivo de alimentos y un consumo excesivo de energía. Y también estos alimentos están diseñados para comerlos prácticamente sin ningún tipo de preparación culinaria y en cualquier lugar. Los podemos diferenciar, como dijimos antes cuando hablábamos de las listas de ingredientes, por esas listas de ingredientes kilométricas que, como dijimos, no reconocemos ningún ingrediente. ¿Por qué? Porque conservan muy poco del alimento natural. Entonces son todos conservantes aditivos que no entendemos lo que son y que tienen muchísimos ingredientes. Acá vemos algunos ejemplos, algunos son de consumo diario, y está bueno entender que son ultraprocesados. Te preguntan acá también si hay panes ultraprocesados. Sí, sí, hay panes ultraprocesados. Bueno, los panes más como los panes lactales de Bimbo, esos que tienen más conservantes y más agregados de grasas y de azúcares, también sí, son ultraprocesados. Perfecto, gracias. Bueno, y puse estas gráficas que son sacados de la guía de alimentación, la guía alimentaria del Uruguay, que está disponible en internet, la pueden descargar, es súper interesante, porque me parece que es muy gráfico, valga la redundancia, cómo muestra el- la diferencia que hay de aporte calórico de azúcares y de grasas entre los buenos procesados, como dijimos en el caso del pan, y de los alimentos reales. En este caso se comparan los buenos procesados con los ultraprocesados, que también estos son ejemplos de consumo más habitual, son los alfajores, las galletas malteadas, los cereales de desayuno, que como vemos todos tienen un mayor aporte de calorías, de azúcares libres, de grasas totales y, bueno, y de grasas saturadas, que son las grasas de mala calidad que venimos hablando, que están asociadas a un mayor riesgo cardiovascular. Y en el caso de estas gráficas, que son en comparación de un alimento real con ultraprocesados también de consumo habitual, eh, también en la cantidad de calorías y la cantidad de sodio, todos siempre van a tener un exceso de estos nutrientes y de calorías en comparación con alimentos reales. Por eso nuestra dieta tiene que estar mayormente compuesta por alimentos reales y por buenos procesados e intentar evitar lo más que podamos el consumo de productos ultraprocesados. Bueno, como dijimos, y más a modo de resumen, en una alimentación saludable, los ultraprocesados son alimentos con un consumo restringido por un alto aporte energético de calorías y las grandes cantidades de azúcares y de grasas saturadas y de sodio también que tienen. No son alimentos saludables, son densos en calorías, al contrario de las frutas y verduras que dijimos que tienen una densidad energética baja, estos tienen una densidad energética alta. Eso quiere decir que en muy poco alimento nos van a aportar muchas calorías. Estas calorías van a ser de muy mala calidad porque no nos van a aportar nutrientes. Son hiperpalatables, eso quiere decir que por su gran aporte de grasas, de azúcar, de sal, esa combinación va a hacer que nosotros querramos seguir y seguir, seguir comiendo, haciendo que comamos de más. Y bueno, y obviamente por todo esto es que desplazan y sustituyen el consumo de alimentos reales. Por eso hay que evitarlo lo más que podamos. Bueno, y por último, ya terminando, un poco recomendaciones nutricionales un poco más globales, englobando todo lo que venimos hablando.
Bueno, la importancia de incorporar alimentos saludables de todos los grupos, evitar el consumo de bollería, de snacks dulces, de snacks salados y de embutidos, recordar la importancia de realizar actividad física todos los días y reducir el tiempo dedicado a actividades sedentarias, planificar nuestra alimentación, evitar hacer la compra con hambre, llegar a las comidas con hambre. Esto también llegar a las comidas con hambre, como dijimos, lo evitamos teniendo un adecuado aporte de fibra en todas nuestras comidas. Preferir siempre el consumo de agua y evitar lo más que podamos el consumo de bebidas azucaradas y jugo. Y uno de los más importantes también es no precipitarse. Ir paso a pasito, mejorar de a poco, no mejorar todo de golpe, porque a veces nos agobia, si mejoramos todo de golpe nos agobiamos y no tenemos que menospreciar los pequeños cambios. Bien, esto creo que es lo más importante a la hora de empezar un cambio de hábitos eh, para no agobiarnos y poder mantenerlos en el tiempo. Bueno, y con eso termino. Si tienen alguna duda, podemos volver a alguna diapositiva. Muchas gracias, Paula, muchas gracias. Estaba ahora prestando atención a los puntos finales que decías que es sumamente importante eso de no restringir todo de golpe, de ir paso a paso, de ir de a poco, porque es lo que hace que esto se mantenga en el tiempo. Sí, O sea que todas esas restricciones, dietas que aparecen ahora restrictivas y dicen que en pocos meses vas a perder no sé cuántos kilos y que no son sostenibles en el tiempo, son muy tentadoras, pero no se sostienen en el tiempo, así que es sumamente importante ir paso a paso, porque va a ser más saludable para nosotros en definitiva, ¿no? Así que bueno, y tal cual. Tal cual, tal cual. Y también con la actividad física, o sea, empezar de a poco, moviéndonos todo lo que podamos y como podamos, no querer empezar un gimnasio de golpe y querer hacer todo rápido porque no vamos a poder y es mejor ir de a poquito. claro, viene más de la mano de evitar el sedentarismo, más de que salir a hacer un CrossFit o hacer un gimnasio, bueno, sino evitar hacer con pequeñas acciones, evitar Exacto, esto que decías, animarse a los cambios, ponen acá, sí, exacto. tal cual, tal cual. Bueno, yo te agradezco, no sé si Elisa quiere hacer algún comentario en particular, No, pero bueno, no. Yo quedé, me gustó mucho lo de las etiquetas porque en realidad es algo que uno nunca toma en cuenta. Yo me acuerdo de mi madre siempre me decía, nunca vayas al almacén en aquel entonces con hambre porque vas a volver con porquerías. Este, entonces, nos Y es que dijiste sí. más o menos lo mismo. Y no, no, clarísimo. Lo de las etiquetas es realmente súper interesante. Es como algo que uno no toma en cuenta, no lee. mm, Y también nunca me había fijado eso, de que el orden, lo que esté primero es lo que más tiene. Porque uno Sí, eso es por lee y no toma reglamento. en cuenta, no toma mucho en cuenta ese detalle de que lo que está primero es lo que más hay. En la lectura vos lees que ahí dice fibra y decís mota tiene, yo qué sé. No sé, como decías hoy el salvado integral. Y claro, y después lo lees y no me doy cuenta si es el quinto o el sexto, o sea que no me va a Claro, servir. sí, muchas veces confiamos mucho en el eslogan y en lo verde que aparece todo el empaque y en realidad si leemos un poquito de los ingredientes ya nos damos cuenta que no es tan saludable. Sí, bueno, el exacto, mercado. Los truquitos de la Así, industria. sí, está bien, está bien. Acá te voy a leer algunos, bueno, tenés muchas gracias. Y Fanny te pone excelente, sumamente clara y muy importante para entender mi alimentación más sana y moverme más. Mil gracias por esta oportunidad. Así que, Bueno, misión muchas cumplida. gracias. Muchas gracias. bueno, muchas gracias, Este, Paula, por compartir esto con nosotros. Bueno, como les decíamos, si consultaban por ahí, les vamos a enviar la grabación para que puedan repasar, sobre todo algunas, me imagino que venía de la mano de que querían sacar algún apunte o algo, y bueno, lo van a tener para poder consultarlo, para poder ver, y las etiquetas es práctica, también es practicar, es empezar a Sí, mirar, abrir los armarios y empezar a mirar lo que tenemos en la cocina y a leer las etiquetas. Y, sí, y empezar a practicar y bueno, y ahí ya de a poquito vamos a ir acostumbrando el ojo, así tal cual. que es eso, es un ejercicio. Así que bueno, Paula, te agradecemos el acompañarnos el día de hoy y agradecemos a todos por estar y por participar.
Y bueno, y los esperamos en algún otro encuentro de salud para todos para seguir hablando de estos temas tan importantes para nuestra salud. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, Gracias. gracias. Muchas gracias, Paula. Un Chao. beso. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Chao, chao.